Estamos aquí para glorificar el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar. Démosle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Padre nuestro, bendito Dios Todopoderoso que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, nuevamente por darnos este privilegio de poder invocar tu nombre. Señor, esperando que tú nos bendigas en esta reflexión, en este estudio de la palabra, que sea edificante para todos nosotros, que podamos, Señor, ser motivados a orar más, a buscar más tu rostro. Señor, gracias por los otros hermanos que están en los otros grupos, que tu bendición sea sobre todos nosotros. Nos encomendamos a ti. Pedimos tu ayuda, Señor, porque dependemos de ti. Nada podemos hacer si tú no nos ayudas, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como todos sabemos, estamos desarrollando el tema, bueno, aquí es de la oración y en otros es de la meditación, ¿verdad? Y me corresponde hablar acerca de la oración, y vamos a leer en el capítulo 18 de San Lucas, como está ahí en su esquema, y luego en San Mateo 26:41. Es solo el versículo 1, pero yo quiero que lo leamos todo hasta el 8 y que participemos, lo leamos de manera antifonal. Y dice así la palabra del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había una ciudad, un juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque temo a Dios y tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Tengamos también la otra lectura que se encuentra en San Mateo 26. Del 36 hasta el 46. De igual manera, leemos así, dice la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no deis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño.
Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en las manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Gloria al Señor. Hermanos, esta reflexión tiene como propósito de que meditemos, como dice ahí el título que le pusimos a la meditación, sobre la necesidad de orar. Y antes estuve conversando con otros hermanos, uno llega a la conclusión de que en la iglesia se ora poco, se ora muy poco. Y es necesario que nosotros entendamos que tenemos una gran necesidad de orar. La santidad y la oración van de la mano. Y ustedes ven que sin oración no podemos pretender santificar nuestra vida, o que el Señor nos santifique, ¿verdad? Como Él lo hace. Pero vemos en el primer punto, donde habla de la necesidad de orar, dice: enséñanos a orar. Los discípulos en el capítulo 11 de San Lucas, que ustedes lo pueden ver allí, le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Busquémoslo ahí rapidito, hermano. Dice en el versículo 1: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos, desde el principio, al comienzo de su ministerio con Jesús, ellos se dieron cuenta de que tenían necesidad de orar. ¿Y por qué ellos llegaron a ser conscientes de esa necesidad? Porque ellos veían a Jesús en oración constante, en una dependencia continua del Padre, y siempre clamando al Padre. Y el Señor nunca hizo nada que fuera hecho por sus propios impulsos, sino siguiendo la voluntad del Padre. Y alguien ha dicho que la oración es el ejercicio de acomodarnos a la voluntad de Dios. Y entonces ellos entendieron que ellos ocupaban aprender a orar. Y yo digo que nosotros hoy también ocupamos pedirle al Señor: enséñanos a orar. Y es muy importante que nosotros de verdad aprendamos a orar. Ellos le dijeron: enséñanos a orar, porque ellos vieron que era muy necesario. Lo primero que Jesús hacía era orar de madrugada, o se pasaba toda la noche orando. Cuando Él escogió a sus 12 discípulos, Él se pasó toda la noche en oración. Ahora, nosotros no hacemos así. ¿Cómo hacemos nosotros para tomar decisiones? Juzgamos las cosas de acuerdo a nuestro criterio y luego actuamos. Y cuando algo sale mal, entonces sí oramos a Dios: Señor, ayúdame. Como quien dice: tíreme el salvavidas, ¿verdad? Porque me embarqué. Pero la verdad es que nosotros deberíamos de seguir el ejemplo de Jesús. Él estuvo siempre sometido a la voluntad del Padre. Y dice después, nos habla de los conflictos de la oración, como lo vimos ahí en San Mateo 26:40. Los discípulos estaban en una situación difícil. Era el momento más crítico en el ministerio de Jesús, ahí en esa noche en el Getsemaní. Y estaban pronto a venir los que lo iban a prender a Jesús, y Él les dijo: velaos, velad conmigo. Les dijo que oraran, y Él se fue un poco más allá, dice, y comenzó a orar. Y cuando Él regresó, ¿cómo los encontró? Durmiendo. Y así nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Como para nosotros es más fácil dormir que orar. Y me incluyo, ¿verdad? Todos tenemos dificultades en cuanto a eso. Y todos necesitamos de verdad pedirle a Dios que nos ayude con nuestra vida de oración. Todos oramos, pero deberíamos de orar más. Si queremos ver el poder de Dios actuando en la congregación, debemos de clamar al Señor.
Rogarle al Señor de las mías, dice, que envíe obreros a sus mías. Pedirle al Señor, que es el dueño de las mías, de que Él se glorifique en el ministerio, en la iglesia. No podemos servirle al Señor sin oración. Y entonces de verdad que necesitamos entenderlo así. Los discípulos se quedaron dormidos. Y usted ve que las 3 veces que Jesús se apartó para orar aparte, siempre que regresó, ¿cómo los encontró? Durmiendo. Nos parecemos a los discípulos, ¿no es cierto? Entonces, de verdad que necesitamos rogarle a Dios que nos ayude en nuestra vida de oración. Necesitamos depender completamente del Señor. Veamos en el capítulo 15 de San Juan, versículo 5. Ahí se nos habla de nuestra dependencia de Dios. Dependemos del Señor. Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí se nos dice que separados del Señor no podemos hacer nada. ¿Y cuánto lo necesitamos? Y el hermano nos decía, hasta para respirar lo ocupamos al Señor, en todo. No hay nada que en ningún momento de nuestra vida que no ocupemos la ayuda del Señor para salir adelante. Y muchas veces nosotros, como les decía, tomamos decisiones equivocadas y luego cuando estamos en el problema simplemente pensamos que Dios nos puede ayudar a resolver el problema. Entonces nuestra dependencia de Dios está establecida en este pasaje. El Señor dice que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada, pero nada. Ahora vamos al libro de Hebreos. Vamos un poco rápido porque la verdad es que ahora sí, llegaron a decir que ya el tiempo se había terminado y no alcanzó el tiempo. No sé si a todos les pasó igual, pero yo sentí que el tiempo se había ido muy rápido. Bueno, capítulo 4 de Hebreos. Pero yo quiero que leamos desde el 14 hasta el 16, que es muy bonito ese texto, es bellísimo. Amén. Yo les digo a los hermanos que la motivación para orar viene de la lectura de la palabra de Dios. Uno no puede tener deseo de orar si no lee la Biblia, si uno no se deleita en la palabra. Uno tiene que deleitarse en la palabra. Uno no puede leer la Biblia mecánicamente, sino que uno tiene que disfrutar la lectura, gozarse en la lectura. Y el Espíritu Santo motiva la oración. Es el Señor el que lo hace, ¿no les parece? Entonces, tengamos eso presente. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí está la invitación que se nos hace a nosotros. Qué lindo. Acerquémonos, pues, o sea, tomando en cuenta todo lo que se nos dijo anteriormente, de que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ustedes recuerdan que el sumo sacerdote tenía una función muy especial. El sumo sacerdote entraba una vez al año al santuario, al lugar santísimo, con un sacrificio por sí mismo y por el pueblo. Él intercedía por el pueblo. Solamente una vez al año, en el día de la expiación. Entonces, él expiaba los pecados del pueblo con ese sacrificio que él llevaba por sí mismo y por los del pueblo. Pero ahora dice que tenemos un gran sumo sacerdote, no como aquellos que tenían que ser cambiados cada cierto tiempo porque se morían o llegaban a la edad de retiro y ya no podían seguir ministrando. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote eterno, maravilloso. Entonces dice, tomando en cuenta eso, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Oiga, qué lindo es ese término, el trono de la gracia. No es un trono de juicio, sino de misericordia. Un trono donde hay gracia abundante para nosotros. Y hermanos, nosotros ocupamos de la gracia de Dios. Nosotros ocupamos de la misericordia de Dios.
Cada día de nuestra vida ocupamos la gracia y la misericordia del Señor. Y dice que Él intercede por nosotros a la diestra del Padre. Él es el verdadero sumo sacerdote. Y dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí es donde tenemos que estar nosotros, en el trono de la gracia. Y anteriormente yo le decía a los hermanos, porque hay un contraste aquí, bueno, yo lo veo así, hay un contraste entre lo que dice aquí con lo que nos enseña en Éxodo 19 y 20, donde el pueblo no podía acercarse al monte de Dios, porque el monte ardía en fuego, el monte se estremecía, y había una voz potente que hablaba, era la voz de Dios, y eso les causaba espanto y temor a ellos. Dice que en el libro de Hebreos dice que Moisés estaba temblando de miedo, y al pueblo se le ordenó que no se acercara, y que si alguno se acercaba era traspasado con dardo. Entonces era algo que causaba terror, espanto, porque era la presencia del Dios poderoso. Bueno, ahora tenemos el mismo Dios poderoso, pero ahora se nos invita a acercarnos al trono de la misericordia, al trono de la gracia, donde ya no tenemos temor. ¿Por qué? Porque dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Entonces se nos invita a acercarnos con confianza. Amén. Esa es la invitación que se nos hace aquí, y me llena de emoción pensar en eso. Pero también es el trono de la gracia y la misericordia, pero luego nos habla también de la actitud. Veamos en San Mateo 11. Y aquí yo quiero comentarles porque uno ve ahora, usted prende la televisión, ve la radio, oye la radio, ve la televisión y usted oye las oraciones que hacen ahora, se hacen en las iglesias. Y la verdad, hermano, con todo respeto, es un puro disparate lo que usted oye ahí. Unas oraciones disparatadas que no tienen ni pies ni cabeza. Uno oye a la gente orando, dando órdenes a Dios, decretando y haciendo un montón de cosas que la Biblia no ha mandado, que son cosas que son antibíblicas. Es más, es una falta de respeto a la divinidad, a nuestro Dios. Porque es el Dios de misericordia, pero es el Rey del universo, es el Dios eterno. Hay que acercarnos con toda reverencia, como dice en Habacuc, ¿se acuerdan? Dice, mas Jehová está en su tan santo templo, calle delante de él toda la congregación. Es el Dios al quien hay que reverenciar. No podemos llegar así como que si fuéramos iguales a él, no podemos. Y yo le decía a mi esposa, uno oye unos cantos, que ese canto se le puede cantar a la novia, a la suegra o a quien quiera, y luego también se lo canta a Dios. Eso no puede servir para alabar a Dios, no puede. Si ese canto que usted oye se lo puede cantar a la novia, eso no sirve para adorar a Dios. Es una afrenta, es una burla. Usted no puede decir que va a mirar a Dios cara a cara, frente a los ojos de Dios. Eso es imposible. Es Dios, es el Dios del universo. Es el Rey del universo. Y la gente canta esos cantos, pero son puros disparates. O gente que está de yo decreto, yo declaro y yo ordeno y no ocupa a Dios. No lo ocupa a Dios. Él hace todo, él declara y él dice y las cosas supuestamente tienen que suceder. Pero no es así. El Señor oraba y Él nos da el ejemplo. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Hágase tu voluntad. No podemos ordenarle a Dios. He oído que se dice que hay que hacer una oración de poder. ¿Cuál oración de poder? Entonces son verdaderos disparates. Pero oiga lo que dice aquí. 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es la verdadera actitud con la que nos tenemos que acercarnos a Dios. Con humildad, como Jesús. Dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces,
La actitud de Cristo es la actitud de verdadera humildad. Dejó su trono y se hizo hombre. Esa es la verdadera humillación. Pasar de ser Dios a ser hombre. Y Él siguió siendo Dios, pero también tomó nuestra naturaleza humana como hombre, sin dejar de ser Dios. Y estando en esa condición, se sometió a todo. Se sometió a la ley, a las autoridades, y fue a la cruz por nosotros. Entonces, la actitud correcta es en humildad, como tenemos que acercarnos a Dios. El sometimiento, reconociendo quién es Él, reconociendo que Él es soberano, el dueño de todo. No podemos ni manipularlo, ni obligarlo. Por mucha fe que tengamos, Dios no está obligado a concedernos lo que a nosotros nos parece, sino lo que es de acuerdo a su voluntad. Aunque sí, lógicamente que ocupamos fe para acercarnos a Dios, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces esa es la actitud correcta, la humildad. Y yo siempre he pensado que nadie puede decir que es humilde, porque en el momento que usted diga que es humilde, ya no es humilde. Pero Jesús sí podía decir que Él era humilde. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Él sí lo podía decir. Amén. Yo creo que así es. Entonces, hermanos, tiene que ser con humildad. Amén. Y después dice que somos aceptos por medio de Jesucristo. Leamos en Efesios. Recuerden que pueden opinar o preguntar, participar. Capítulo 1. Leamos el versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Somos para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es Jesús. Dice que somos aceptos ante Dios por Jesucristo. Nosotros no podemos llegar ante Dios por los méritos de nosotros, porque no tenemos. Es por los méritos de Jesús. Por eso es que el Señor enseñó que nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces toda oración tiene que ser hecha en el nombre de Jesús, porque es por los méritos de Jesús que tenemos acceso al Padre. No podemos llegar por ningún otro lado o de ninguna otra manera más que por Jesucristo. Y Él dijo, amén, nadie viene al Padre si no es por mí. Somos aceptos ante el Padre por Jesucristo. No hay otra forma de que una persona pueda ser escuchada si no es a través de Jesucristo. Amén. Solamente a través de Jesús. Somos aceptos en Él. Ahora, hermanos, también se nos habla de la oración tiene respuesta. Y yo creo que todos debemos haber experimentado alguna vez o muchas veces la respuesta de Dios a nuestras oraciones. De alguna manera todos podemos testificar la buena mano de Dios en nuestra vida y el Señor contesta nuestra oración. Yo quiero que leamos aquí, como está ahí en el libro de Daniel, capítulo 9. Cuando cuando se da este suceso o esta narración, ya estaban por cumplirse los 70 años de cautiverio en Babilonia. Israel fue llevado cautivo a Babilonia como castigo por su desobediencia. Y seguramente ya Daniel estaba muy anciano. Y dice que él escudriñó en los libros del profeta Jeremías de que eran 70 semanas de cautiverio, pero él quería entender cómo iba a ser eso. Entonces él se mete en oración buscando la respuesta de Dios para poder entender lo que para él no era muy claro en ese momento. Entonces dice 9:20,
Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahí comienza el ángel a preguntarle a él, pero viene en respuesta a la petición de Daniel a Dios, o sea, Dios responde. En este caso la respuesta fue inmediata, pero también a nosotros se nos promete que el Señor responde. Y recordemos lo que dice en San Mateo capítulo 7, donde dice la promesa del Señor en su palabra, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que basarnos en las promesas de Dios, confiar en las promesas de Dios, creerle a Dios. Él se ha comprometido en su palabra. Y también en la primera carta de Juan dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las cosas que le pidamos. El problema es que a veces oramos con motivos equivocados. Y por eso es que dice, el escritor de Hebreos dice, de Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y por eso después le dice, oh almas adúlteras. O sea, solo pensando en las cosas de esta vida, en las cosas del mundo, y no pensando en las cosas de Dios. Entonces, eso es importante tenerlo muy presente. Dios contesta la oración, pero tenemos que esperar en Él. No podemos cambiar a Dios, no podemos obligar a Dios. En este caso yo creo que cuando oramos a Dios puede ser que estamos pasando por un conflicto o alguna situación. Entonces, la respuesta es que el Señor nos puede dar, es darnos fortaleza, puede ser esa la respuesta, darnos fuerzas para resistir. Amén. El Señor sabrá cómo hace, pero sí hay respuesta de Dios. Entonces, muchas veces el Señor nos prepara para enfrentar la situación. Recordemos que el Señor le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces, no necesariamente que nos va a librar, sino que nos da fuerzas para resistir. Nos ayuda a soportar, porque la fe no solamente sirve para que usted reciba algo que le pida a Dios, sino también para que usted pueda resistir. A veces en el falso evangelio de la prosperidad se asocia la fe con pedir y tener cosas y recibir cosas materiales. Y casi que la gente piensa que cuando habla de bendición está pensando en dinero o en coches o en lo que sea, en posesiones materiales. Pero las mejores bendiciones son espirituales. Y usted lo puede ver en el capítulo 1 de Efesios, donde habla de las bendiciones espirituales, que son las más ricas y abundantes para nosotros, y que son gratis, son por la gracia de Dios, aunque a Jesús le costó todo, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, tenemos que tener eso presente. Dios responde, pero tenemos que creerle a Dios. Más que creer en Dios, hay que creerle a Dios. ¿Y cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta, verdad? Yo creo que también una de las oraciones que nosotros tendremos que hacer, yo lo digo por mí, es: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Que podamos vencer la incredulidad, porque ¿cómo nos cuesta? No sé si a ustedes les pasa. Dudamos a veces. Y dice que aquel hombre que llegó ante Jesús, le dice a Jesús: ¿crees que puedo hacer esto? Sí, Señor, ayuda a mi incredulidad. Amén. Pedirle a Dios eso, que nos ayude en nuestra incredulidad. Pecado, la incredulidad es un estorbo a la oración. Y esa es parte de nuestra oración.
pedirle a Dios, Señor, ayúdame a creerte, a creerte.